Vamos a leer desde el versículo 9, Colosenses 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. La semana pasada vimos 3 cualidades que evidenciaba la iglesia de Colosas, las cuales también son distintivas de una iglesia madura espiritualmente. En primer lugar, vimos que Pablo estaba agradecido a Dios por la fe de los colosenses. Era una fe activa. Nosotros como creyentes estamos llamados a crecer en la fe y este crecimiento es parte esencial de nuestra vida cristiana. Una fe que lleva fruto, una fe activa. La verdadera fe, decíamos, no es solo creer que Dios es uno. No es solo saber acerca de Dios, más bien es una fe que se expresa con confianza y compromiso y que nos motiva a obrar. Luego vimos que Pablo estaba agradecido a Dios por el amor de los colosenses, el amor que ellos profesaban por los santos, por los demás hermanos. El amor de una iglesia madura, explicábamos, se basa en la relación personal con Dios. Es difícil amarnos si no tenemos el amor de Dios, si no tenemos una relación personal con Él. Y ese amor incluye el que se expresa a otro también. Y eso es lo que explica el apóstol Juan en la carta cuando él dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Y él hace una pregunta lógica. ¿Cómo dices que amas a Dios a quien no puedes ver si no eres capaz de amar a tu hermano a quien ve? En tercer lugar, vimos que la esperanza que una iglesia madura muestra se fundamenta en la comprensión y estabilidad doctrinal. Es esta esperanza la que nos da seguridad para acercarnos al Señor, para enfrentar los problemas difíciles que encontramos en la vida diaria y para esperar el cumplimiento del plan divino, tanto para el mundo como para nuestra propia vida de manera individual. El día de hoy, de estos versículos que hemos leído, estaremos extrayendo varios puntos. Esta es la segunda parte de la oración que Pablo hace por los colosenses. A pesar de la corta existencia de la iglesia en Colosas, había empezado a haber algunos problemas en esa iglesia. Habían algunos que se habían levantado trayendo enseñanzas falsas, doctrinas que no eran de acorde al Evangelio. Había problema porque algunos eran judíos y querían imponer las reglas del judaísmo en la iglesia de Cristo. Por otro lado, habían algunos que estaban practicando el gnosticismo. Así que Pablo, al comprender los peligros que acechaban la fe de esta iglesia, le escribe poniéndole en aviso lo que está pasando.
Y luego él encarga a un consiervo que lleve esta carta hasta esta iglesia. Ahora, este documento, cuando usted lee la carta, revela la influencia que había entre los creyentes de esa iglesia de prácticas paganas que ellos hacían antes de llegar al cristianismo. Habían algunos hábitos que no estaban de acuerdo al evangelio. Eran formas de vida y de cultura difícil de desarraigar de ellos, las cuales, unida a la constante presión que ellos tenían como creyente por el medio en que vivían, le hacía confundirse, causaba confusión, causaba inquietud en la iglesia. Sin embargo, debemos notar que a pesar de que los colosenses se encontraban amenazados por estas herejías y por estas prácticas, Pablo no ora pidiendo a Dios que elimine este problema. La oración de Pablo no va dirigida a que Dios destruya a los herejes. Ni siquiera ora pidiendo liberación por él, que estaba encarcelado en Roma al momento de escribir esta carta. Él no se enfoca en ninguno de estos problemas. Su petición era en tono positivo. Reflejaba un interés personal por la vida de esos creyentes. Él estaba preocupado por la madurez y el crecimiento de estos creyentes. Su deseo y su petición era que el conocimiento de la voluntad de Dios controlara sus vidas. Y como ya vimos, y lo mencioné hace un momento, la primera parte de la oración de Pablo es de alabanza, de acción de gracias por su fe, por su amor, por su esperanza, por la forma en que habían recibido la palabra. Si usted lee el versículo 3, eso es lo que dice. Pablo ora dándole gracias a Dios por todas las cualidades que habían mostrado estos creyentes. Pero ahora, en la segunda parte de la oración, hay una petición específica. Él está expresando su deseo delante de Dios. Él no estaba pidiendo que Dios le ayudara a construir un gran templo, ni que Dios les librara de las aflicciones por las que pudieran estar atravesando. Para Pablo no era suficiente saber que ya eran salvos. ¡Wow! Gloria a Dios, están salvos los hermanos de esa iglesia. Él va más allá y ahora pide que Dios le dé conocimiento. Pero debemos notar que el conocimiento que Pablo está pidiendo no es un mero conocimiento intelectual, sino que el conocimiento de la voluntad de Dios dirigiera la vida de esos creyentes. Es posible que tú sepas mucho, es posible que uno lea mucho y tener mucho conocimiento, pero no era esto lo que Pablo estaba rogando. Él estaba pidiendo por un conocimiento transformador en la vida de esta persona. Así que podemos afirmar que el deseo de Pablo era que los hermanos conocieran la voluntad de Dios, la cual se basa en un profundo conocimiento personal de Dios, y que al conocerla, ésta controlara sus vidas. ¿Cuál es el resultado de esto? Al hacerlo, esto traería consigo sabiduría de lo alto, y discernimiento. Y estos elementos de su petición
demuestra que él no se estaba refiriendo a un conocimiento académico, sino a una realidad práctica, una experiencia personal con el Dios vivo que fuera capaz de transformar la conducta de los receptores de esta carta. Permítame insistir un poco más en esto. Pablo estaba consciente de los peligros que acechaban a esta iglesia. Él sabía que había falsos maestros enseñando herejías. Pero el antídoto que él usa no es atacar y condenar a estos herejes. Lo que él hace más bien es instar a esos hermanos a que anden de una manera digna del evangelio. ¿Tú quieres atacar esa herejía? Tienes que hacerlo a través de tu vida, a través de tu conducta, la manera en que refleja a Cristo. Pero para tener una conducta digna del evangelio había un requisito, y hay un requisito todavía hoy en día. ¿Cuál es ese requisito? Conocer y comprender la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad de Dios? La que Él ha expresado en su palabra, la cual nos enseña cómo andar de manera digna del evangelio. Esto es lo que vemos en los primeros versículos del capítulo 2 de la misma carta. Si usted me quiere acompañar, Colosenses 2, desde el versículo 1, él dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Él empieza diciéndole: yo tengo una lucha grande en mi corazón. Estoy cargado por ustedes. Hay una preocupación en mí por ustedes. ¿Por qué él estaba así? ¿Cuál era su objetivo? Para que sean alentados en sus corazones y alcancen amor, y unidos en amor, alcancen, ¿qué? Todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Él está cargado, hay una gran lucha en su corazón porque él quiere que los hermanos conozcan a Cristo. Que haya un pleno conocimiento en la vida de ellos de quién es Dios. Y mire lo que dice el versículo 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Si tú no estás lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, cualquiera te puede convencer de lo contrario. Él le está diciendo, la manera de ustedes combatir el peligro que hay en su iglesia es llenándose del conocimiento de la voluntad de Dios. Porque al hacerlo, nadie te va a persuadir de lo contrario. ¿Por qué insiste tanto sobre el mismo punto el apóstol Pablo? Déjeme decirle que no fue solo por los colosenses que él oró de esta manera. En otras cartas vamos a encontrar oraciones similares. Por ejemplo, él le escribió a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto era algo que le preocupaba mucho a Pablo. Él quería que los creyentes estuvieran llenos de este conocimiento, que conozcan la voluntad de Dios.
Lo vemos también en su carta a la iglesia de Filipos. Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor. Fíjense que puede seguir leyendo luego, hay una conexión entre el amor y el conocimiento. Ya vimos que Él dio gracia por el amor. Y anteriormente leímos que en amor podamos crecer en el conocimiento. Y ahora a los filipenses Él le dice que vuestro amor abunde más y más en conocimiento. ¿Es esto importante? Parece ser que sí. ¿Has hecho tú una petición como esta ante el Señor? Cuando oras, ¿te enfocas solo en tus necesidades materiales o en tus circunstancias, o le pide al Señor que te llene del conocimiento de su voluntad? Permíteme conocerte, Señor. Como creyente debemos procurar conocer la voluntad de Dios, crecer en el conocimiento de su voluntad. No podemos estar tranquilos, de brazos cruzados, mientras pasan los días. Para conocer la voluntad de Dios no puedo sentarme y esperar que venga el milagro de que Él lo ponga en mi cerebro. Hay algo que debo hacer. Una de las quejas del Señor contra el pueblo de Israel era precisamente que habían rechazado conocer a Dios. Ellos intencionalmente habían dicho no a Dios. En Oseas capítulo 4 está contenida esta queja. En el versículo 1 Él dice: escuchad la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ellos habían fallado en procurar conocer al Señor. No había un conocimiento que les llevara a vivir una vida en amor y en santidad para Dios. Luego en el versículo 6, en el mismo capítulo 4 de Oseas, aparece una declaración que probablemente ya usted ha escuchado. Él dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La condición de Israel era triste. Era un pueblo que había rechazado a Dios. ¿Cuál es el resultado de esto? Dios también los deja. Estimados hermanos, podemos preguntarnos cuál es nuestra condición como iglesia delante de Dios. ¿Acaso estamos como el pueblo de Israel que rechazaron el conocimiento de Dios? Piensa por un momento. La semana pasada hablábamos de crecer en la fe. Si tú no estás creciendo en la fe, se debe a que no estás creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué espera Dios de ti y de mí como hijos suyos que somos, como iglesia escogida que somos? Ahora, ¿cuál es la meta de todo esto? ¿Cuál es la meta de conocer la voluntad de Dios? ¿Para qué? ¿Y por qué insiste tanto la Biblia en que conozcamos la voluntad de Dios?
El conocimiento de la voluntad de Dios debía producir en los colosenses, al igual que debe producir en cada creyente, un nuevo estilo de vida, una nueva manera de actuar distinto a la vida anterior que tenía. Un estilo de vida que nos permita vivir dignamente, agradándole en todo y no basándonos en el legalismo o en un conocimiento intelectual, sino en una relación personal con Dios. Usted puede leerlo en el versículo 10 del capítulo 1, donde leímos al principio. Para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué quiere decir? No vamos a ser capaces de agradar a Dios si no conocemos su voluntad. Si no procuramos crecer en el conocimiento de la voluntad del Señor, no es posible agradar a Dios. En su carta a los Efesios, Pablo hace una oración similar como la que acabamos de leer y él dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Todo esto nos enseña que la vida cristiana es mucho más que aceptar a Cristo como Salvador. No es un simple asentimiento. Como creyente, nuestra fe no debe ser pasiva. No podemos conformarnos con decir, soy cristiano. No es suficiente con decir, yo soy de esta o de aquella iglesia. Es imperante que como creyentes andemos de manera digna al llamado que hemos recibido. Pero para hacer esto necesitamos conocer la voluntad de Dios. El tema del andar, el andar cristiano, la manera en que debemos conducirnos como cristianos, es muy prominente en el Nuevo Testamento. Nos enseña que la vida del cristiano no es solamente agradable en Dios en las cosas de la iglesia, sino en todo, tu manera de vivir, donde quiera que esté. Nuestra vida en forma completa debe ser agradable a Dios. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra como por su vida, la manera en que actúa, la manera en que vive. Ahora, una pregunta muy importante: ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se logra? ¿Cómo podemos lograr andar dignamente de manera que agrademos a Dios como Él nos manda? ¿Qué debo hacer para agradar a Dios? El escritor usa algunos gerundios para describirlo. Los resultados de conocer la voluntad divina forman un ciclo repetitivo en nuestras vidas porque se alimentan unos a otros. ¿Cuál es el primero? En el versículo 10, la primera parte, lo primero que vamos a notar es que el conocimiento de la voluntad de Dios hace que llevemos fruto en toda buena obra. Un cristiano que no obra está evidenciando que no conoce la voluntad de Dios. En otras palabras, se producen buenas obras sin tomar en cuenta las exigencias de la ley, sino en forma natural. No es que yo ando así, déjame ayudar a fulano para que Dios me vea, déjame hacer esto para que se den cuenta que yo soy un verdadero cristiano. No, es que al conocer la voluntad de Dios de manera natural, tú vas a actuar de manera que refleje a Cristo. Te vas a interesar por el bien de los demás, vas a procurar reflejar a Dios donde quiera que vas.
como las plantas. Las plantas no dan fruto porque la forzan a darlo. Es natural que den fruto. Y si no da fruto, obviamente no sirve para nada. Para echar hojas en los patios, ¿verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo morando en nosotros produce fruto, fruto espiritual. Esto es un tema que se repite una y otra vez a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, si usted busca Juan capítulo 15, el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Para qué lo eligió el Señor? Para que lleve fruto. No es para que sea estéril, no es para ser pasivo, es para dar fruto. Así que puedes preguntarte tú mismo y analizar: ¿estoy dando fruto como tú esperas, Señor? ¿Estoy dando esos frutos que espera de mí? En Romanos capítulo 7, el versículo 4, Pablo escribió: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Con qué fin? A fin de que llevemos fruto para Dios. En la parábola del sembrador, Jesús habla de los 4 diferentes tipos de personas que escuchaban la palabra de Dios. El segundo y el tercero eran aquellos que fueron infructíferos, mientras que en el último, el loable, aquel que sí dio fruto, el que oye y entiende la palabra, dice en Mateo 13:23, y da fruto. El que escucha la palabra, la recibe, la atesora y conoce la voluntad de Dios, ¿qué hace? De manera natural va a dar fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. Así que, hermanos, lo que Dios planeó para los cristianos no era solamente que creyeran y que no hubiese cambio alguno. Dios no quiere que seamos un tipo de árbol que no da fruto. A Dios le importa que nosotros demos fruto. A Él le interesa, lo insiste una y otra vez en su palabra. Dios no tiene la intención de que vayas por la vida sin dejar algún fruto. No. Sus planes para ti como hijo suyo no se limitan a que te unas a una congregación y que asistas a veces. Dios te hizo una criatura única, especial, te dio dones, te comisionó para que lleve frutos. ¿Qué vas a hacer al final cuando esté delante de Dios y Él pregunte: ¿dónde está el fruto que ha dado? Veamos de nuevo lo que el Señor dijo en Juan 15. El versículo 8, Él dice: en esto se glorifica mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. Versículo 1 y 2, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Padre se regocija cuando sus hijos producen fruto.
El resultado de conocer la voluntad de Dios es una vida fructífera. Una vida que se caracteriza por el fruto del Espíritu y las obras que realiza. Así que permítame repetir esta pregunta una vez más. ¿Estás tú llevando fruto? ¿O te has convertido en una higuera estéril que simplemente está dando muchas hojas? ¿Se caracteriza tu vida por el fruto del Espíritu? ¿O simplemente estás dando muchas ramas? No te conformes con una vida infructífera. Nuestra meta es agradar a Dios en todo. Y eso implica, y como ya hemos visto una y otra vez, llevar fruto. Esa es la voluntad de Dios. No es que seamos estériles, no es que seamos simplemente oidores pasivos, tranquilos, esperando a que alguien más haga. Es que demos fruto. Lo segundo que vamos a notar en esta oración es que la comprensión de la divina persona, de la voluntad de Dios, de Dios como persona, crece más cada día. ¿Qué quiero decir? No puedo conformarme por decir entiendo a Dios, ya conozco a Dios. Mi conocimiento de Dios debe crecer cada día. ¿Cómo así? El autor sigue usando como ejemplo la agricultura en Colosenses. Al observar los árboles, y los colosenses tenían comprensión de la agricultura, en primavera los árboles vuelven a florecer, vuelven a brotar ramas nuevas. Y este ciclo se repite cada año en esta temporada. Si un árbol no hace esto, no produce fruto. Quiere decir que la vida de ese árbol se está agotando. Y así también ocurre con un creyente auténtico. Siempre producirá más porque sigue creciendo continuamente en su conocimiento de Dios, como lo hacen las plantas. Como creyentes estamos llamados a crecer en conocimiento. Y como ya dije anteriormente, no un crecimiento intelectual. Y este crecimiento, al igual que la fe, es un ingrediente necesario para el avance en la vida espiritual. Dios nos ha dejado mandamientos en su palabra acerca de la necesidad de crecer en conocimiento. Decía un predicador en una ocasión, el crecimiento es natural a la vida espiritual, pero los creyentes deben procurarlo diligentemente. Dependemos de los recursos divinos para lograr un saludable crecimiento espiritual. El crecimiento no va a ocurrir por generación espontánea. El hombre necesita la ayuda de Dios para vencer el pecado y poder realizar el ideal de ser conforme a la imagen de Cristo Jesús. Pero Dios es tan rico en misericordia, es tan bueno, es tan amoroso, que no nos dejó a nuestra propia suerte. Él desea y provee los medios necesarios para nuestro crecimiento y nuestra madurez. Eso se llama gracia. Y es un don de Dios, un regalo de Dios. Pero tú has recibido la salvación como regalo, pero ahora necesitas procurar crecer en el conocimiento de Dios. No puedes quedarte de brazos cruzados. No puedes decir, gracias Señor, me salvaste, ya no tengo que hacer más nada. No, no es así. Rick Warren dice, el crecimiento espiritual no es automático.
requiere compromiso intencional. El creyente necesita desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en el crecimiento. Y cuando hablamos de esfuerzo, no estamos hablando de fuerza de voluntad ni autodisciplina, se llama más bien obediencia y disposición a hacer la voluntad de Dios. No es un asunto de que ahora me voy a disciplinar más y me voy a forzar más. Es un asunto de obediencia. Obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué espera y pide de mí, Señor? Lo voy a hacer. Un pastor llamado Felipe Brooks, de los 1800, estudió en varias instituciones educativas y se dedicó al ministerio cristiano. Y en cierta ocasión, un estudiante le preguntó, ¿el compañerismo personal con Jesús es parte del cristianismo? Una pregunta súper básica. ¿El compañerismo personal con Jesús es parte del cristianismo? A esto, Brooks, sin vacilar, contestó, el cristianismo es precisamente el compañerismo personal con Jesús. Y esto es lo que constituye la diferencia entre la religión que enseña la Biblia y las otras religiones. Una persona es cristiana según el conocimiento que tenga de Jesús. ¿Cuánto lo ha llegado a conocer? ¿Cuánto desea imitarle? ¿Cuánto quiere reflejar la imagen de Cristo en su vida? De eso se trata. Pero no lo podemos hacer si no lo conocemos. La respuesta que dio Felipe Brooks fue el eco de las palabras que el Señor Jesús pronunció en su oración en Juan capítulo 17. Jesús ora en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Estás tú procurando conocerle? ¿Estás tú experimentando crecimiento espiritual o te has estancado? ¿Conoces tú más de Jesús ahora? ¿Lo conoces más a Él? ¿Cómo podemos crecer en este conocimiento? Como ya lo he dicho, usando los medios de gracia que Dios ha provisto para esto. ¿Y cuáles son esos medios de gracia? Medios tales como la oración, la Biblia, congregarte, compartir con otros creyentes, son lo que te van a permitir crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo puedes saber lo que quiere Dios si no usas la Biblia? Si no la estudias, si no la analizas, si no la obedeces. ¿Cómo puedes crecer si no te juntas con otros creyentes maduros que te puedan ayudar, que te puedan discipular? Si te congregas a veces cuando suele parecerte, es difícil crecer. No hay manera posible de hacerlo viviendo de esa manera. El tercer y último punto que quisiera enfocar de esta oración es que una vida controlada por el Señor, como resultado de conocer la voluntad de Dios, trae al creyente fortaleza. Recibirá la fortaleza necesaria para vivir como Él quiere. Pablo utiliza distintas palabras relacionadas con la palabra poder para subrayar
la realidad de que una vida digna del llamamiento que el Señor nos ha hecho, una vida que agrada a Dios, recibe una fuerza especial. Así los creyentes tienen la capacidad de vivir conforme lo desea el Padre Celestial. Al momento de tú recibir la salvación, no solo recibiste la salvación, sino que también el Señor te capacitó para vivir esta vida que Él está pidiendo que vivamos. Por nuestra propia cuenta, por nuestros propios recursos, no lo lograríamos. Pero el Señor nos capacita para vivir una vida que le agrade, una vida digna de este llamamiento. Esta fuerza se recibe de acuerdo a la medida de la potencia de la gloria divina, como podemos leer en el versículo 11. No tiene límites naturales como el hombre, porque procede de Dios mismo, fortalecido en el poder de Dios. Eso dice en el versículo 11, siendo fortalecidos. Y esta fortaleza, el Señor no nos la otorga sin propósito, ni para satisfacer nuestros propios deseos, sino con el fin de soportar y vencer cualquier aflicción o problemas, y para poder vivir como Él nos llama. El andar cristiano, hermanos, como mencioné anteriormente, no es un simple andar, no es como ir de paseo por la playa. Hay momentos difíciles, momentos de pruebas, momentos de desaliento, momentos en el que sentimos que no estamos agradando a Dios. Y vamos a tener momentos de dificultad tanto en nuestra vida individual como en la vida corporativa como iglesia, pero somos fortalecidos. Hay una fuente de poder inagotable que está disponible para todo aquel que quiere andar conforme a la voluntad de Dios. En el versículo dice, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es Dios mismo la fuente de nuestro poder. Si no somos fortalecidos por Él, no tendremos la paciencia para perseverar en nuestro andar cristiano. Es por eso que cada día nosotros debemos humillarnos ante Dios, venir a esta fuente, buscar su rostro en oración, humillarnos delante de Él, reconocer cuán necesitados estamos de Él y de su poder para poder andar dignamente. Todo creyente que desea agradar a Dios necesita manifestar en acciones, más que en palabra, una actitud de perseverancia. Y esa actitud de perseverancia viene dado por el poder de Dios. Por tanto, hermanos, aunque vivimos tiempos difíciles y llenos de engaños, debemos estar firmes y permanecer constantemente en dependencia de Dios. ¿Cómo? Siendo fortalecidos por su gran poder. Las prédicas que hemos visto las últimas semanas fueron motivadas por los resultados de la evaluación que hicimos como iglesia. Habíamos identificado varias debilidades en las que tenemos que trabajar. Y claro, mientras estemos en la tierra hay debilidades en nosotros. Pero si hay algo en lo que nos gustaría insistir, es que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer
no lo hagamos por falta de conocimiento de la voluntad de Dios. Que como iglesia nosotros no perezcamos por falta de conocimiento. Dios nos ha dado medios para crecer espiritualmente, para conocerle a Él. Los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad, pero tú tienes una responsabilidad individual delante de Dios. ¿Qué estás haciendo para conocer más al Señor? ¿Qué estás haciendo para vivir una vida como la que el Señor está pidiendo? Si te has conformado con ser un cristiano dominguero, un cristiano que no procura crecer, que no produce fruto, que no se involucra, que no sirve en la iglesia y a nadie, no podrás decir delante de Dios, yo no sabía que había que hacerlo. Dios te manda a crecer en el conocimiento de su voluntad. Y si te sientes débil, acabamos de decir, Él es la fuente, Él es quien nos fortalece, Él, por la potencia de su poder, nos da la fortaleza de seguir adelante. Él no pide que seas perfecto para usarte. Tú no tienes que esperar a ir a una academia o tener 10 años en el Evangelio para servirle. Él te quiere usar como tú eres. Solo tienes que confiar en Él, ser diligente, poner de tu parte. Deja que el Señor te use. Si tú tienes mucho tiempo viniendo a la iglesia, o si ha venido y todavía tú no has conocido a Dios, no has conocido a Cristo, no has aceptado a Dios en tu corazón, solo tienes que pedir con fe. Pídele que venga a tu vida, pídele que venga a tu corazón, que te haga nacer de nuevo y que te permita entender cuál es su voluntad para tu vida. ¿Qué estás haciendo, hermano, con tu vida? ¿Estás dando fruto? ¿Estás realmente agradando a Dios? ¿Conoces tú la voluntad de Dios para ti?